Seguimos entonces, amados hermanos, mirando este tema que es tan importante de la palabra de Dios. Y vamos a retomar la primera pregunta que teníamos en ahora con nuestros hermanos. Como les digo, pues les doy la bienvenida. Algunos hermanos de pronto se cansaron, pero ya van conectándose nuevamente, hermanos. Esto es lo que tiene de pronto estar en vivo con algunos medios de comunicación como son estos de internet. Es un poco difícil, pero bueno, vamos a continuar, amados hermanos, en esta hora. La primera pregunta que estamos haciendo acerca de nuestro tema, la primera es, ¿por qué es importante hablar de la verdad de la Biblia, pastor? Volvemos a retomar esa parte. ¿Por qué es importante hablar de la verdad de la Biblia? Bueno, es importante hablar de la verdad de la Biblia porque recordemos que somos llamados a obedecer, a creer la palabra. Y si consideramos que alguna parte de la Biblia no es la verdad, entonces pues será muy difícil que la podamos obedecer o creer. Entonces sí es muy importante. De hecho, esto es lo que nos impulsa a nosotros a creer y a someternos a la palabra de Dios. El hecho de que creamos y consideremos que la Biblia, primero que todo, es la palabra de Dios. Amén. Y que es la verdad. Amén. Y hablábamos también la otra pregunta, ¿qué papel juega el carácter de Dios aquí? Bueno, muy bien. Aquí de lo que se trata es de mirar cuál es el testimonio de las palabras de Dios, ¿sí? Que miráramos cuál es el testimonio que encontramos acerca de las palabras de Dios. ¿Qué clase de carácter se le atribuye a las palabras de Dios? Si se permite de esa manera que podamos entender. Y cuando miramos en las escrituras, en distintos lugares, sé que hay amplia gama de versículos. Hay una trayectoria en toda la Biblia que nos habla acerca del carácter de las palabras de Dios. Por ejemplo, en el libro de los números, de números, capítulo 23, allí dice que Dios no miente, que Dios no es hombre para que mienta. Y allí empezamos a ver cuál es el carácter de Dios, cuál es el carácter de sus palabras. Cuando miramos en Tito capítulo 1, en el versículo 2, allí también se habla acerca de el Dios que no miente o de que Dios miente. Y entonces, mirando este versículo, podemos decir entonces que nuestro Dios no es mentiroso. ¿Sí? Dios no es mentiroso. Y es importante eso, entonces mencionarlo, porque si relacionamos esto con las palabras de Dios, si las palabras de Dios son de carácter verdadero, luego diremos que la Biblia entonces no contiene falsedades, ¿sí? Que la Biblia entonces es verdad, es veraz. ¿Sí? No solamente en Tito, también en Hebreos, en el capítulo 6, en el versículo 18, allí se habla de dos cosas por las cuales es imposible que Dios mienta, y exactamente allí está haciendo referencia a dos cosas, y esas dos cosas es, por un lado, un juramento y por el otro, la promesa de Dios. Dice que es imposible que Dios mienta. Entonces, el testimonio de la Escritura no solamente es que Dios no es mentiroso, sino que es imposible que Dios mienta, ¿sí? Eso Amén. Es importante que nosotros lo pudiéramos mencionar en esta noche. Amén. ¿Cómo relacionar lo que creemos de Dios con el contenido de la Biblia? ¿Cómo relacionar, ¿sí?, lo que creemos de Dios con el contenido de la Biblia? Bueno, entonces esto va en correspondencia o va relacionado con lo anterior que acabamos de decir. Amén. Si Dios entonces no miente, si Dios es verdadero, si sus palabras son verdaderas, entonces por ende tenemos que decir que la Biblia no contiene falsedades, no contiene mentiras, sino que la Biblia, al ser las palabras de Dios y Dios al no mentir, a Dios al ser verdadero, podemos decir entonces que lo que tenemos en la Biblia
no es ninguna falsedad. Permítame, por favor, dar Amén. vueltas en el asunto, pero es importante que lo dejemos en claro. Entonces, lo va relacionado con lo otro. Si Dios no miente y como Dios es el autor de las escrituras, Amén. luego podemos decir que en la Biblia encontramos entonces la verdad. En la Biblia encontramos la verdad. En distintos lugares de la Biblia se afirma esto, o sea, podemos seguir afirmando esto porque, digamos, en distintos lugares se nos habla acerca de las palabras del Señor. En distintos lugares se nos muestra y se nos menciona que la palabra de Dios no contiene falsedades. Amén. Quiero invitarles, amados hermanos, a que tengamos presente lo que dice el Salmo capítulo 12, el versículo 6. Salmo capítulo 12, versículo 6. Allí que podemos mirar acerca de que las palabras de Dios son verdaderas. El Salmo capítulo 12, versículo 6, dice de la siguiente manera, para los hermanos y amigos que nos están siguiendo, dice al respecto, dice, las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Entonces, llamo su atención allí cuando dice que las palabras de Jehová son palabras limpias, ¿sí? Son palabras Amén. limpias y dice que son como plata refinada. Ya aparece una figura muy importante para hablarnos acerca de la pureza de las palabras de Dios, para hablarnos acerca de la perfección de las palabras de Dios. Pero también en el libro de Proverbios, en el capítulo 30, en el versículo 5, Proverbios capítulo 30, el versículo 5, si usted me acompaña y está siguiendo allí porque queremos ser edificados por la enseñanza de la palabra, entonces mire por favor conmigo Proverbios capítulo 30, el versículo 5, y allí dice, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. Toda palabra de Dios es limpia. En otras traducciones de la Biblia, por ejemplo, la Nueva Versión Internacional, traduce ese versículo como toda palabra de Dios es digna de crédito. Toda palabra de Dios es digna de confianza, digna de crédito. Así que, amado hermano, eso es bien importante. Entonces, que lo podamos tener en cuenta. Amén. Muy importante. También queremos preguntar, bueno, ¿cuál es la norma para medir lo que dice la Biblia? Que lo que dice la Biblia es la verdad. ¿Cuál es esa norma? Bien, es importante que pudiéramos entender bien esta pregunta. ¿Cuál será entonces la norma para poder medir, para poder mirar, evaluar que lo que dice la Biblia es la verdad? Dice en Juan capítulo 17, el Evangelio de Juan en el capítulo 17, en el versículo 17, Juan 17, 17, un versículo muy conocido para todos nosotros. Allí hay una declaración bien importante y dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Creo que con este versículo fue que comenzamos en esta noche. Amén. Pues bien, debemos decir que la Biblia no es verdadera en sí porque se esté ajustando a una norma, sino que según lo que dice este versículo aquí, que la palabra de Dios es, a ver, el 17, la palabra de Dios es verdad. Es bien interesante porque allí está diciendo que la palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios es verdad en sí misma. Es decir, que la Biblia no es verdadera porque esté conforme a una norma o que haya una norma sobre la Biblia a través de la cual podamos mirar si la Biblia es verdadera o no, sino que la misma Biblia es la norma.
¿sí? Es Amén. decir, la misma Biblia es la norma. No hay una norma por encima de la Biblia, sino que la Biblia misma es la norma. Toda afirmación que se haga más bien debe medirse a la luz de la palabra. Toda afirmación que se haga para poder mirar si es correcta o no es correcta debe ir a la luz de la palabra. No es que la palabra se deba someter como tal a una norma, sino que aún más bien todas las cosas deben tomar como norma, como estándar de verdad a la palabra de Dios. Allí valga también decir una definición que trae nuestro hermano Wayne Grudem sobre lo que es la verdad, y dice que la verdad es lo que Dios dice y tenemos lo que Dios dice en la Biblia. La verdad es lo que Dios dice y tenemos lo que Dios dice en la Biblia. Entonces, bueno, de hecho en la misma escritura encontramos que toda apelación se hace siempre es con base en la palabra de Dios. Siempre que hay una disputa o que se veía como una controversia, encontramos que especialmente en los evangelios se apelaba a lo que decía la escritura, ¿sí? Entonces se decía, escrito está, escrito está. Entonces aquí tenemos que decir que no es que la Biblia se acomode a una norma, que haya una norma por encima de la Biblia para determinar si es verdadera o no es verdadera, sino que la misma Biblia como tal es la norma, ¿sí? Como tal, toda la Biblia es la norma y más bien para determinar si algo es verdadero o no, tenemos que mirarlo, es a la luz de la palabra de Dios, de la Biblia. Amén. Bueno, pastor, pero ¿cómo responder a aquella persona que cree que no existe una norma suprema o verdadera, absoluta, y que más bien cada persona tiene su propia verdad? ¿Cómo responderíamos a esas personas? Bueno, sí, no es algo realmente salido de contexto, no es algo traído de los cabellos, no es algo que nos estemos imaginando, sino que esa pregunta que usted me hace Sí. es algo que se está dando hoy por hoy en nuestro contexto, que hace varios años se viene declarando, muchas personas llegan a creer, a pensar que no existe como tal una norma absoluta, que no existe la verdad absoluta. Más bien lo que algunos llegan a creer es que existe, o más bien que la verdad depende del punto de vista de donde usted la está mirando, depende de la cultura y cosas por el estilo, ¿sí? No quieren entonces tomar en cuenta. De hecho, algunos llegan a creer que es imposible que exista como tal una norma. Pero tenemos que decir que eso es abiertamente contrario a lo que declara la Biblia, ¿sí? Acabamos de leer Juan 17:17, donde dice que la palabra de Dios es la verdad, ¿sí? La palabra de Dios es la verdad. No está diciendo que la palabra de Dios es verdadera solamente, sino que está diciendo que esa es la verdad y no es cualquier clase de verdad, es una verdad absoluta, ¿sí? Es una verdad absoluta, es la norma suprema. Entonces, tenemos que decir que abiertamente eso contradice más bien lo que la Biblia nos enseña, lo que nosotros creemos, que sí existe una norma suprema y que esa norma suprema es la misma Biblia, es la palabra de Dios. Más bien, hay que decir que quienes hablan o enseñan acerca de que no existe una norma suprema y que la verdad depende de la perspectiva del lado que usted esté mirando. Si usted cree que algo es verdadero, eso será verdadero, ¿sí? Y que entonces no podemos, sí, no podemos entonces decir que usted está equivocado o que no, porque pues cada uno tiene la verdad según el punto. Eso se llama el pluralismo, ¿sí? Es una idea pluralista que quiere tomar todos los puntos de vista, ¿sí? Pero nosotros tenemos que decir que ese tipo de opiniones y de conceptos más bien
son conceptos débiles, no son conceptos fuertes, ya que, por ejemplo, ellos no tienen como tal un estándar para poder medir qué es correcto y qué no es correcto. Más bien ese punto de vista tiene esa debilidad, que si no tienen o no reconocen como tal un estándar, una norma, entonces ellos no van a poder juzgar qué es lo correcto y qué Y no no es es lo lo correcto. O correcto. sea, no tendrán de alguna manera esa posibilidad. Pero cuando nosotros miramos a la escritura y decimos, bueno, la norma para nosotros es la palabra de Dios, es lo que encontramos en la Biblia, entonces para nosotros ese es el estándar. En alguna oportunidad una persona me decía que quién determinaba qué era pecado y qué no era pecado. Yo le decía, bueno, eso lo determina el Señor, ¿sí? El Señor mismo lo determina y lo encontramos también en su palabra. Entonces no depende de la cultura, no, algunos creen incluso que si yo llego a decirle al otro que está equivocado, entonces de alguna manera yo estoy siendo una persona, no sé, egoísta seguramente. Pero nosotros creemos que la norma sí existe y que no tener una norma entonces no permitiría mirar qué es verdadero y qué no es verdadero, qué es Ujú. correcto y qué Sí, no es es correcto. correcto. Afortunadamente tenemos la Biblia y la Biblia para nosotros es la norma. Ujú. Amén, pastor. Pero bueno, ¿qué le podemos responder a alguien que pregunta si es posible que alguna vez se descubra alguna nueva información que pueda contradecir la Biblia? Bueno, muy bien. También esa es una pregunta muy importante, pero tendríamos que decir que conociendo la Biblia y conociendo también al Señor, no solamente conociendo, digamos, los atributos que tiene la palabra de Dios, eh, por ejemplo, esta noche estamos hablando del atributo de la verdad, del atributo de la fidelidad, que todo lo que Dios dice es verdadero y que todo lo que Dios dice se cumple. Ujú. Cuando conocemos los atributos de la Biblia y cuando conocemos los atributos del mismo Dios, que es el autor de la Biblia, recordemos que en la Biblia son las palabras de Dios mismo. Amén. Sí. Entonces, al mirar el carácter de Dios, tendríamos que decir que no hay tal posibilidad, es decir, que jamás debe suceder que aparezca algún descubrimiento, ya sea Claro. científico o histórico, que pudiera entonces contradecir la Biblia o que pudiera poner en tela de juicio la verdad de la Biblia, la veracidad de la Biblia. No cabe esa posibilidad. Porque si miramos, por ejemplo, en el libro de los Salmos, en el capítulo 139, allí maravillosamente se nos describe acerca del atributo de Dios, de la omnisciencia de Dios, que Él todo lo conoce. Él conoce el pasado, el presente y el futuro. ¿Y acaso aquel que es el autor de la Biblia no iba a conocer lo que iba a aparecer? ¿No iba a conocer ese nuevo descubrimiento? Claro, él ya lo conoce. Para Dios no hay sorpresas. Para Dios no hay cosas nuevas. Más bien, Él es el que nos anuncia a nosotros cosas nuevas. ¿Sí? Él es el que, más bien, en esa eternidad del Señor, en ese conocimiento omnisciente del Señor, pues más bien él es el que nos puede anunciar a nosotros lo que va a suceder. Entonces, no hay nada nuevo que pueda aparecer y que pueda entonces contradecir la Biblia o que pudiera decir algo por ejemplo, poner a la Biblia como una falsedad. No, eso no es posible porque nuestro Dios, el autor de la Biblia, lo conoce todo, el pasado, el presente y el futuro. Amén. Bueno, como dicho descubrimiento, en lugar de ser una contradicción, nos podría hacer algo beneficioso. Sí, más bien entonces quisiera creer eso, sí, que en lugar de que haya una contradicción como tal entre lo que la ciencia o la historia pudiera en algún Ujú. momento, bueno, que pudiera parecer, más bien en lugar de servir
de que pudiera tener una contradicción seria que nos pueda preocupar a nosotros, los creyentes especialmente, y bueno, los amigos que nos están escuchando, más bien decirles que más bien eso sería beneficioso. Me voy a explicar a Amén. tratar de explicar para que me puedan entender. Si apareciera algo que aparentemente es una contradicción con lo que la Biblia dice, entonces nosotros deberíamos más bien tomar eso para examinar muy bien ese nuevo dato que está apareciendo, ¿sí? Si aparece Amén. un nuevo dato, Sí, de acuerdo. deberíamos de examinar muy bien ese dato y por otro lado, eso nos llevaría a nosotros a que examináramos muy bien la Biblia si realmente, bueno, nosotros la estamos estudiando como Amén. se debe. Pero de lo que sí estamos seguros al decir esto, no es que quepa la posibilidad de que efectivamente van a aparecer en el mundo nuevas cosas que van a contradecir la Biblia. Amén. No, más bien nos servirá que estudiemos eso que aparentemente está contradiciendo la Biblia, porque estamos seguros que es una aparente contradicción, pero no será una contradicción verdadera, por lo que ya hemos podido asegurar acerca del Dios de la Biblia, ¿sí? Del carácter de ese Dios, y a la vez más bien nos llevará a examinar muy bien esos textos para a la larga seguramente llegar a conclusiones todavía más firmes de que la Biblia es La la verdad. verdad, de que la Biblia es la verdad. Bueno, pastor, pues un tema muy interesante que nos despeja muchas de las dudas a muchas personas. Denos una explicación final y a la vez también una invitación para todos los que están en este momento conectados. Bueno, ¿qué podríamos decir nosotros? Que la Biblia entonces es la verdad, dice la verdad, que no hay lugar que en la Biblia encontremos entonces mentiras o falsedades. Eh, y bueno, eso entonces, amados hermanos y amigos, debe ser para nosotros algo en lo cual nosotros podemos estar seguros, ¿sí? Podemos estar seguros, podemos descansar de que todo lo que Dios ha dicho, pues es la verdad, Él es fiel a esa palabra y podemos descansar, podemos esperar entonces en lo que Dios ha dicho y que ha registrado a través de la palabra. Más bien cuando miramos este tema acerca de la verdad de la Biblia, entonces más bien se nos llama es a confiar, a creer, a obedecer, a descansar, a esperar en el Señor Dios Todopoderoso. Y una Amén. invitación, pues hacerles una invitación para que en la próxima semana, si Dios nos permite, pudiéramos seguir mirando acerca de la palabra de Dios, de esta diosa doctrina de la palabra de Dios, esperando pues que en esta noche haya sido de edificación, son minutos breves, pero esperando que podamos ser edificados y podamos crecer cada vez más en el Señor y en su palabra. Amén. Muchas gracias, pastor. Eh, bueno, ya quisiéramos hacer para finalizar una oración para aquellas peticiones que se tienen. Algunos hermanos ya han manifestado, la tenemos acá escrita, pero si usted desea que oremos, si tiene una petición en esta noche, lo vamos a hacer. Vamos a hacerlo, lo puede comunicar a través del chat, allí en directo, aquí por este canal, o si lo quiere hacer por WhatsApp, si lo tiene también puede hacerlo. Vamos a hacer esa oración por las peticiones, por las necesidades que tenemos en esta hora. Cuán maravilloso es poder saber que contamos con hermanos que pueden orar por nosotros, por personas que pueden orar por nosotros y sentirnos en esa libertad. Siéntase en esa libertad, usted que nos está escuchando, de pronto de pedir oración por algo específico, lo puede escribir a través de este medio, de este canal, o lo puede hacer a través de WhatsApp. Vamos a hacerlo. También les doy las gracias a los hermanos que han estado ahí conectados, que han tenido la paciencia. Este día tuvimos algunas complicaciones en cuanto al sonido, a la conexión,
pero bueno, gracias al Señor porque podemos tener estos momentos muy especiales de meditar en su palabra y ahora de hacer una oración. Entonces voy a irles manifestando las peticiones que hasta el momento tenemos. Cuán importante es saber que estamos respaldados por un cuerpo de hermanos, por un grupo de hermanos. Eso también nos alienta a nosotros, ¿verdad? Saber que tenemos personas que están orando, que ponen nuestra vida, las oraciones, las peticiones delante de Dios. Estamos entonces, vamos a orar en esta hora. Yo pediría también al pastor que nos dirigiera. Tenemos aquí unas peticiones, una petición muy especial que tiene nuestra hermana Nelly. Nuestra hermana Nelly Prada pide oración por su hija. Allí recordemos que ella se encuentra allí en Estados Unidos. También allí hay dificultades y vamos a orar por ella, por su trabajo, por la vida de la hija de nuestra hermana Nelly. También nuestra hermana Emilce Zapata está pidiendo oración por un familiar, Ricardo González. Él tiene neumonía y está hospitalizado. Entonces está allí en el hospital Tunal. Vamos a orar por esta persona, Ricardo González, familiar de la hermana Emilce Zapata. La hermana Mercedes también nos manifiesta el deseo de que oremos por sus padres. Sus padres han estado muy enfermos, incluso han estado en el hospital, están en el hospital. Vamos a orar por los padres de nuestra hermana Mercedes. Amén. Está también nuestro hermano Richard, que nos está escribiendo. Nuestro hermano Richard Telles nos dice: buenas noches, quisiera pedirles oración para que el Señor fortalezca nuestra fe cada día y tengamos sed y hambre de su palabra y que cada día brote pasión por orar y buscar su presencia. Amén. Algo muy importante es eso. El día lunes teníamos una reunión con los hermanos de la alabanza y dábamos una definición acerca de lo que es la oración. Y también me uno a esa petición que tiene nuestro hermano Richard acerca de que brote de nosotros esa pasión, ¿cierto? Por la oración. Cada vez que nosotros nos acerquemos a Dios, que sea una oración fervorosa, una oración que brote con sinceridad de nuestro corazón, que derramemos nuestro corazón. Hay una definición muy bonita de Juan Jan acerca de lo que es la oración. Y él dice que es derramar delante del Señor nuestro corazón de manera sincera, de manera afectuosa. Nuestras oraciones deben ser algo que derrama nuestro corazón de manera sincera, de manera fervorosa, ¿cierto? A través de Cristo, también con la guía del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, esa definición es muy bonita. Si usted cuando pueda búsquela, es de Juan Bunyan. Entonces, nos hace un panorama general de lo que es la oración verdadera. Y me uno también a esta petición que tiene nuestro hermano Richard. Entonces, para que Dios fortalezca nuestra fe cada día y tengamos sed y hambre de su palabra y que cada día brote esa pasión por orar y por buscar su presencia. Nuestra hermana Leia, le damos la bienvenida también. Dice: pido oración por un nuevo proyecto de trabajo, por la familia de mi esposo. Alguien cercano está muy enfermo. Entonces, vamos a orar por la hermana Leia. Ella es mi hermana también y pide oración por un proyecto, dice, de trabajo y también por la familia del esposo. Alguien cercano está muy enfermo. Recordemos que en este tiempo, pues, la parte de la salud se está viendo muy afectada en muchas personas. Así que vamos a orar por la familia también, dice nuestra hermana Leia. Así que, pastor, le pediría que oráramos por la petición entonces del hermano Richard y la petición de nuestra hermana Leia. Dice que tienen un proyecto nuevo. Le pido que esté dirigiendo esta oración. Vamos a hacerla, amado hermano, y como les decía, que sea algo tan fervoroso, es derramar nuestro corazón. Hay mucha necesidad. Hay personas que están muy angustiadas, que tienen mucha carga, mucha necesidad. Y vamos a orar, amén. Y por aquellas personas de pronto que no han manifestado su oración, pero que sabemos que están también en una necesidad espiritual, que están pasando momentos difíciles de nuestros hermanos en la congregación. Así que vamos a orar. Pastor, le pido que por favor nos dirijan este momento de oración. Muy bien, hermanos, entonces acompáñenme. Es un tiempo hermoso donde también podemos acercarnos al Señor confiadamente. Estemos orando entonces. Gracias, Señor. Bendito Señor, en esta noche, en esta oportunidad, venimos delante de tu presencia, Señor. Te damos gracias
por esta oportunidad y por este tiempo que tenemos para estar en comunión contigo y en comunión con los hermanos y amigos, Señor. Y Dios Todopoderoso, acercarnos a ti. Nuestra alma está confiada en ti, Señor. Nuestra alma está anclada en ti, esperanzada en ti, Señor Dios Todopoderoso, y en tus promesas y en tu palabra que es verdad, y tú que eres fiel a tu palabra, Señor amado, fiel a lo que has prometido, Dios del cielo. Precisamente, Señor, queremos que tu palabra esté guiando nuestras oraciones en esta noche y que tu espíritu también nos esté guiando, porque queremos orar conforme a la verdad, queremos orar conforme a tu voluntad y conforme a tu propósito, Señor, que tienes con nosotros en Cristo Jesús. En esta oportunidad estamos colocando a nuestros hermanos, a nuestra hermana Nelly, Señor, a su hija, Padre Santo, Dios del cielo, allá en la distancia donde ella se encuentra. Padre, nosotros estamos orando a ti por ella, Señor, suplicando, Dios, tu gracia, tu bondad, tu bendición, Señor amado, sobre ella. Padre Santo, sobre su necesidad más importante, más esencial que ella pueda tener en esta noche. Realmente tú eres quien conoces de qué cosas nosotros tenemos necesidad, Padre eterno, antes que nosotros podamos acercarnos a ti, Señor, siquiera decir alguna palabra. Ya tú conoces, oh Dios, todas nuestras peticiones y conoces nuestras necesidades, Señor. Así que en esta hora, Señor amado, estamos colocando a nuestra hermana Nelly, a su hija, Señor, y su petición delante de ti, oh Dios de gloria, suplicando, Señor, que sea guardada, protegida, Dios del cielo, que sea ayudada, Señor, en su necesidad, en su salida, en su entrada, Padre Santo, que tú sigas, Señor amado, proveyendo todas las cosas para ella. Sabemos que tú eres el que provee, Señor, para nosotros de todo lo necesario, y que tú eres suficiente, Señor, que en ti hay abundancia, Señor, que en ti hay plenitud de todo lo que nosotros necesitamos. Así que sea derramada tu gracia en provisión, en protección, en cuidado, Señor, sobre la hija de nuestra hermana Nelly. Padre, esto lo pedimos en el nombre de Cristo, tu Hijo, Señor amado, para gloria tuya, Señor. También estamos orando, oh Dios, en esta oportunidad por la petición que hace llegar nuestra hermana Emilce, Padre Santo, por aquel familiar que se encuentra enfermo, Señor. Oh Dios de gloria, Padre, tú eres poderoso. Tu palabra nos muestra que tú tienes el poder sobre toda la aún sobre las enfermedades. Tienes el poder, Señor amado, Padre Santo. Solamente basta con que digas tu palabra, Señor amado, y ante tu palabra, esa palabra es autoridad, Señor amado, aún sobre las enfermedades. Tú que tienes la autoridad, Señor amado, sobre toda tu creación, Señor, sobre la naturaleza, sobre todas las cosas, sobre el mar, sobre todo tienes el control, Señor, sobre los animales, sobre todas las cosas. Tienes el control sobre la enfermedad, Señor amado. Pero que no se haga como nosotros queremos, Señor. Aún nosotros, incluso muchas veces, Dios del cielo, estamos quizás interesados en algo que realmente no es nada comparado con lo que tú tienes, Señor. Padre, rogamos que las obras tuyas sean manifiestas, que la gloria tuya sea manifiesta, Señor, que tu poder sea manifiesto en la vida de este familiar, en la vida de Ricardo González, Señor, allí donde se encuentra, allí en aquel hospital, Padre Santo, Señor. Padre, en aquella deficiencia física que él está presentando, Señor, que sobre todo se ha hecho tu voluntad allí, Padre Santo. Dios, se ha manifestado tu poder, tu grandeza, tu gracia, y todo esto, Señor, contribuya más bien para que tu propósito se lleve a cabo en la vida, Señor amado, de Ricardo, y también en la vida de su familia, Señor. Padre, te lo pedimos a ti en el nombre de Cristo Jesús, Señor, porque las bendiciones que tienes para nosotros son mayores, Señor, que las que nosotros quizás quisiéramos recibir, pedir o buscar, Señor amado. Padre, también estamos orando por la familia de nuestra hermana Mercedes, especialmente por su padre, Señor, en este momento, Dios, allí donde él se encuentra, Padre, mira la necesidad, la enfermedad, Señor amado, que le tiene recluido en aquel hospital, Padre Santo, Señor. También nos unimos a nuestra hermana Mercedes, a su familia, para rogar, Señor amado,
Cuánto deseamos esa pronta recuperación de este hombre, Señor amado. Pero sobre todo, Señor, nosotros pedimos que se haga tu perfecta voluntad en la vida de él. Oh Dios del cielo, que él pueda conocerte, Padre Santo. Que tú seas, Dios, manifestado a él, Señor amado, para que él pueda conocer tu plan de salvación, Señor amado, para el hombre, Dios, y que él pueda creer, que él pueda venir a la fe, Señor, que su corazón, Dios amado, Señor amado, sea abierto, Padre, a ti, Señor amado, Padre celestial, que él pueda conocerte y venir a la verdad en Cristo, Señor. Te lo pedimos y te lo suplicamos, Señor amado. Dios del cielo, en tus manos está su salud, está su vida, Señor. Está Él, Padre Santo. Como creyentes oramos, oh Dios de gloria, no solamente por el presente, sino por la eternidad, oh Dios del cielo, de Él, Padre Santo. Oh maravilloso Señor, oh maravilloso Señor. Cuántas personas vinieron a ti, Señor amado, pidiendo salud, pero no solamente les diste la salud, Padre, les diste la vida eterna, Señor. Y nosotros anhelamos que él pueda tener la vida eterna. Oramos por la señora madre de mi hermana Mercedes también, Señor, para que seas tú, Señor, aumentando sus defensas, para que seas tú colmándole, Señor amado, de salud, de fortaleza, Padre. Pero todo esto, Señor, conforme a tu propósito, conforme a tu voluntad, Señor amado. Está en nuestra oración, está en nuestra petición, Señor amado. Sabemos que tienes medios, oh Dios, ese médico, esos equipos, ese medicamento, Señor, ese tratamiento, Padre, todo esto, Señor, Padre Santo, Dios está en tus manos, Señor, para que seas tú usando los medios, Señor, para Dios cumplir tu propósito en la vida de ellos, Padre Santo. Así que esperamos en ti, descansamos en ti, Señor, que sea la paz, la fortaleza sobre la familia, Dios del cielo, en estos momentos. Oramos, Señor, por la petición también que hace nuestro hermano Richard, Padre Santo. Oh Dios del cielo, Señor, mira esa petición, amado Señor, que tú has conocido de mi hermano, Señor, que su fe sea aumentada, sea fortalecida cada día, Señor del cielo. En medio de las pruebas, en medio de las luchas, Señor, esa fe no falte, Señor, sino que esa fe aumente más y más, Dios del cielo. Oh Padre Santo, Señor, siempre confiados en ti, siempre esperanzados en ti, Señor amado, siempre descansando en ti, Señor amado, con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas, Señor amado. También nos unimos a su oración para que, Señor, seas tocando en nosotros ese anhelo por tu palabra, esa hambre y sed de tu palabra, Señor del cielo. Ese anhelo, Señor amado, por estudiar la palabra, ese anhelo por oír la palabra, ese anhelo por crecer cada día más en el conocimiento de tu palabra, Señor maravilloso. Oh Dios de gloria, ese anhelo, Padre, aunque cada día no falte ese apetito por la palabra, Señor maravilloso. Oh Dios de gloria, nos unimos a esa oración que hace Richard en esta oportunidad, Señor amado, que toda tu iglesia, Señor amado, que todo tu pueblo tengamos ese anhelo y ese deseo, Padre Santo, por tu palabra, Señor, por leerla, por meditar, como dice allí la escritura, Señor amado. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Oh Señor, que dice la palabra que será como ese árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará, Señor amado. Dios del cielo, que tú hagas florecer en nosotros, Señor, ese deseo y ese anhelo por la palabra, Señor amado, Dios del cielo, porque tenemos necesidad de la palabra, de conocerla, de crecer a través de la palabra, y como en esta noche vimos, Señor, a través de esa palabra, Señor, somos santificados, somos conformados también a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor, te damos. Coloca, sí, Señor, ese anhelo por orar, Señor. Ese anhelo, Señor, por estar en esa comunión contigo, Padre Santo. Dios, Padre, como muchas veces hemos cantado,
ese anhelo, Señor amado, de estar temprano delante de tu presencia, pasar el mejor tiempo delante de ti, Señor amado, tener, Señor amado, ese espacio, orar continuamente, estar delante de ti y en esa comunión contigo, Señor. Ese sea nuestro deseo, Padre Santo, que podamos crecer, Dios de gloria, en estos medios que tú nos has dejado para crecer, Señor amado. Oramos también por la petición de Leia, Señor. Mira, Dios, ese proyecto que hay en ella, Señor, por de trabajo, Dios del cielo, Padre Santo, oh Dios amado, tú conoces todas las cosas, Señor. Tú conoces todas las cosas, conoces el presente, conoces el futuro, Señor, y sabes, oh Dios, realmente qué conviene, qué no conviene. Por favor, te pedimos a ti, Señor, que sea dada la dirección, dada la guía, Señor, sobre ellos, sobre ella, sobre su familia, Señor, sobre todo proyecto que pueda haber, Señor amado. Oh Padre Celestial, que la confianza de ellos siempre esté puesta en ti, Padre Santo, que su confianza esté puesta en el Señor y que el Señor les esté ayudando, que el Señor les esté guiando, que el Señor les esté dirigiendo siempre. Sea siempre el deseo de sus corazones honrar al Señor. Oh, siempre sea el deseo de sus corazones hacer la voluntad, todo lo que Dios realmente desea, quiere, en lo que Dios es agradado, que ese sea el deseo de sus corazones, Padre. Y por ello también pedimos, Señor, que sean, oh Dios amado, conformados a Cristo tu Hijo, porque tú has dicho que en Cristo tienes complacencia, Señor amado, pero también en todos aquellos que son conformados a Cristo, Señor, Padre Santo, Dios de gloria. Gracias te doy, Señor amado. Padre, estamos orando por aquel familiar que está enfermo, también aquel familiar de René, Señor amado. Tú conoces la salud, tú conoces la dificultad que hay en ese hombre. Oh, maravilloso Señor, acudimos a ti, Padre Santo, Dios de gloria, para pedir, Señor, solamente bondad, solamente misericordia, Señor. Oh Dios, no merecemos, Señor, nada, Padre Santo. Ninguno de nosotros realmente merecemos nada, pero es por tu gracia, Señor, que obras. Es por tu gracia que podemos testificar que hemos sido rescatados de la muerte. Es por tu gracia que podemos testificar, Señor, que hemos sido sanados en medio de las enfermedades, que hemos sido perdonados de nuestros pecados. Que tu gracia sea extendida sobre ese familiar, Señor, para que él también ojalá un día pueda testificar de tu misericordia, Señor amado. Padre, te lo pedimos a ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Oramos por nuestra hermana Carmen también, Señor. Todo proyecto también, Padre, todo plan que hay en ella, Señor, en este momento, lo que ha estado pensando, seguramente ya ha estado orando, ha estado pidiendo tu dirección, Señor amado. Padre Celestial, que seas tú quien le estés guiando, que seas tú quien le estés dirigiendo, que seas tú, amado Señor, Padre, quien estés guiando siempre sus pasos, Señor, guiando sus pasos, dirigiéndole, enseñándole, Padre. Gracias por la presencia de tu Espíritu Santo que está en nosotros. Gracias porque nos guías conforme a tu verdad, Señor amado. Oh, gracias, Señor, que sea guiada mi hermana y que ese trabajo, Señor, sea de bendición para ella, para su esposo, Dios del cielo, Padre Santo, Señor, sea conforme a tu voluntad en mi hermana, que ella pueda esperar en ti, esperar su dirección, esperar el momento, esperar siempre, Señor amado, confiar siempre en ti, conforme a tu voluntad sea hecho, Señor amado, y que todo, Señor amado, lo que haya en su corazón y que sea conforme a tu voluntad, sea firme en su corazón, sea firme en ella, Señor amado, que no haya duda, que no haya intranquilidad, que no haya inquietud, sino que haya en ella, Señor amado, firmeza, propósito, Señor amado, en lo que vaya a hacer, Padre, y que sea conforme a tu voluntad y para la gloria tuya, Señor. Dejamos todas estas peticiones delante de ti, Señor amado, para que se haga no como nosotros queremos, Señor, sino siempre conforme a tu voluntad, Señor. Padre Santo, gracias te damos, Señor. Tú eres nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Señor, Padre Santo, nuestro refugio eres tú, eres nuestro escudo, nuestra roca de salvación eres tú, Padre Santo. Así que hemos orado en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo. Amén y amén. Amén.
Amén. Gracias a Dios por su palabra, por todo lo que el Señor hace. Quisiera despedir este espacio con un versículo que se encuentra en el libro de los Salmos, el capítulo 19 y verso 8. Dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Amén. Gracias, amados hermanos, por haber estado compartiendo con nosotros. Nos veremos en una próxima oportunidad y no olvide que el próximo domingo tenemos nuestro culto dominical a las 9:30 de la mañana. Esperamos que por favor estemos pendientes para comunicarnos y podernos conectar todos también en nuestro culto dominical. Y el próximo miércoles también estaremos en este espacio para que cada uno de ustedes se pueda conectar. Dios les bendiga, amados hermanos, y muchas gracias.